¿Cómo están? Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este canal, de este medio de comunicación, que bueno, pues nos ha servido, ¿verdad? Muchísimo, sobre todo a una servidora, para exponer de la palabra de Dios a través de interesantes clases. Y en esta ocasión vamos a continuar con la serie El Supremo Llamado de la Mujer. Vamos a estar exponiendo la lección número 4 y aquí vamos a recordar de nueva cuenta lo que el apóstol Pablo le dijo a su joven pastor Tito. Le dio algunas instrucciones precisamente sobre cómo tenía que conducirse con los miembros de la iglesia de Creta. Vamos a leer la carta de Tito, como le hemos estado dando lectura, valga la redundancia, en el capítulo 2 de Tito, versículos del 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, aquí en estos versículos estamos viendo, ¿verdad?, cómo Pablo está dándole instrucciones precisas a Tito, este joven pastor de la iglesia establecida en la isla de Creta, una isla, como ya lo he dicho, una isla griega, la cual había mucho paganismo, mucha idolatría, mucha perversión sexual, muchas adicciones. En este caso, pues se le hacía una exhortación a las mujeres para que no fueran dadas al vino, porque aunque usted no lo crea, en aquellos tiempos ya se daban a la borrachera, pero lo hacían pues hasta cierto punto de manera religiosa, cuando hacían sus orgías en el templo a sus dioses, sobre todo a su diosa de la fertilidad. Muchas cosas se veían en aquel tiempo como ahora también. Entonces, aquí hemos estado nosotros, estamos explicando estos versículos. Ya hablamos de la mujer piadosa, la primera clase que fue, aquí están en este canal, que fue una mujer a la cual estuvimos recordando, Ana, una mujer que pasó toda su vida prácticamente en el templo y tuvo la bendición muy grande de ver al Hijo de Dios nacido, a Jesucristo, cuando lo llevaron a la presentación allí en el templo. Y luego vimos lo que es, bueno, una mujer que no debe ser calumniadora, ¿verdad? La lengua, tenemos que tener mucho cuidado con este órgano tan pequeño, pero que causa grandes y grandes males. Después, en la tercera clase, que también aquí por supuesto está en este canal, vimos la disciplina, cómo las mujeres que hemos recibido a Cristo, que somos creyentes, que nuestro Señor y Salvador es Jesucristo, bueno, tenemos que tener una vida de disciplina, tenemos que irnos disciplinando, y la palabra del Señor dice que Dios al que ama disciplina y al que toma por hijo lo corrige. Así que vamos viendo todos estos puntos. Y ahora pues vamos a ver la lección, el llamado a ser maestras del bien. Este llamado a ser maestras del bien, allí viene, ¿verdad? A ser maestras. Y yo lo voy a volver a repetir, ¿verdad? En esta lección. El apóstol Pablo no se estaba refiriendo a una persona, a una anciana, a una persona vieja de edad o grande. No, se estaba refiriendo a las ancianas, mujeres que ya tenían cierta madurez en la iglesia, que ya era gente que ya tenía tiempo de estar escuchando de la palabra de Dios. Entonces, estamos hablando de que el hecho de ser anciano en la iglesia significa que ya tienes una madurez espiritual. Entonces, esto es un alto honor, ¿verdad? Que significa modelar la vida de Cristo. El llamado a ser maestras, eso es que nosotros tenemos que enseñar a las personas que no conocen de Dios, que no saben ni qué, ¿verdad? Que nunca han leído la Biblia. Hay que enseñarles a entender las cosas que Dios quiere que nosotros vayamos corrigiendo conforme vayamos caminando en pos de Él. Nuestra vida debe demostrar
que estamos caminando en Cristo, en nuestros hechos y en nuestras actitudes, ¿verdad? Y qué hermoso es cuando nosotros podemos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Nunca vamos a ser perfectas, claro que no, pero sí estamos buscando cada día la excelencia, ¿verdad? En Mateo 28, del 19 al 20, los versículos dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles a obedecer todos los mandatos que les he dado. Aquí nos dice Dios a través de su palabra que ya cuando tú y yo conocemos al Señor, tenemos que ir llevando el Evangelio, tenemos que ir enseñando a las personas que no conocen de Dios, tenemos que irles enseñando, ¿verdad? A creer en ese Dios lleno de amor, lleno de misericordia, de gracia, pero que también es un Dios disciplinado. Y bueno, hemos estado aquí haciendo mención de clases anteriores. En la lección pasada nosotros vimos que tenemos que ser nosotros, hacer discípulos y tenemos que ser discípulos de Cristo. Esto quiere decir que somos mujeres que procuramos vivir, pensar, hablar y actuar como lo hizo Él estando aquí en la tierra. Y dirá usted, ¿y eso cómo va a pasar? Bueno, pues en la palabra de Dios lo podemos ver, ¿verdad? En la Biblia ahí está reflejado el carácter de Jesucristo y cómo Él vivió aquí en esta tierra. Siendo así, pues nuestras vidas van a dar un testimonio de Jesús, ¿verdad? Vamos a dar un testimonio y de esta manera podemos ser maestras del bien, porque estamos enseñando a las personas a que vayan en pos de Jesucristo en base a lo que la palabra de Dios nos enseña. Todas estas enseñanzas nos van a ayudar para poder caminar en pos de nuestro amado Señor Jesucristo. Tenemos que obedecerlo a Él en todo tiempo. Vamos a ver qué es lo que nuestro ejemplo de vida, usted y yo como creyentes, qué es lo que debemos de enseñar a los que no conocen de Dios. Primer punto, ¿cómo amar a nuestros maridos cuando las mujeres son casadas? En el caso de las mujeres solteras podemos decir, bueno, pero yo no estoy casada. No importa. ¿Usted cómo sabe si el Señor la está preparando a través de su palabra para que sepa tratar a un marido si es que Él se lo tiene ya preparado? Porque para Dios no existe el tiempo. Y los pensamientos de Él no son sus pensamientos, ni sus caminos son los caminos nuestros. Él es completamente diferente a nosotros. ¿Cómo amar a nuestros maridos? Es el primer punto, ese es el ejemplo que nosotros debemos de enseñar. La Biblia nos enseña que debemos amar y respetar a los maridos de la misma manera que amamos y respetamos a Dios. El marido, cuando una mujer y un hombre están unidos en el sagrado vínculo del matrimonio, ese es un matrimonio. Déjeme decirle por qué yo hago un énfasis en esto, porque lamentablemente no es crítica, no es juicio, pero yo tengo que enseñar bien, ¿verdad? Tengo que hacerlo. Hoy en día muchas mujeres pues dicen, no, pues es que es mi marido y no están casadas. Si tú no estás casada, pues hay que pensar, ¿verdad? En hacerlo lo más pronto que se pueda para poder caminar, como comentamos en esta clase, para poder caminar en pos de Jesús, haciendo lo que Él dejó ya dicho en su palabra que tenemos que hacer, lo correcto, no para beneficio de Dios, para beneficio de nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, si un hombre y una mujer están casados, allí en el hogar la autoridad es el marido, ¿sí? No el autoritario, es la autoridad. Entonces, tú tienes que enseñarte, mujer, a amar y a respetar. Por eso te casaste, ¿no? Porque lo amas. Pero también tienes que respetar a tu marido. Yo les decía al grupo de mujeres en la clase presencial, les decía yo, que hay muchas mujeres que, bueno, se quejan continuamente y murmuran y critican y juzgan a los esposos. Los esposos están en otro lugar, en su trabajo, y ni siquiera las escucha, y las mujeres están criticándolo, juzgándolo, renegando, porque, ay, ¿por qué tendré marido? Sí me doy a entender y después decimos que tenemos problemas. Yo les comentaba que somos seres tripartitas
y aunque la persona no te esté escuchando de manera espiritual, lo está sintiendo, esas malas vibras que tú le estás enviando, esos demonios, en pocas palabras, con tu crítica, con tu juicio, con todo eso, él lo está sintiendo en el espíritu. Perdóname que te haya dicho así, pero sí, pues es que en realidad no es otra cosa, ¿verdad? Toda la murmuración, ya hablamos aquí en la clase anterior y anterior de la calumnia, la lengua, todo eso, eso no va de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces hay que respetar al marido, ¿verdad? Amar y respetar al esposo es primordial en nuestro llamado como creyentes, ¿verdad? Este amor y respeto no solo va a fortalecer la relación matrimonial, también servirá, escucha muy bien mujer, servirá como un vivo ejemplo que enseñe a nuestras hijas a honrar y respetar a sus futuros maridos. El ejemplo que tú les estás dando a tus hijas, ¿verdad? A que sean mujeres que respetan al hombre, que respetan. Desde luego, hay casos extremos en donde la violencia está presente, el abuso en todos los sentidos, el abuso verbal, el abuso psicológico, el abuso físico, que eso ya sí, ya no eso ya no es correcto soportar, que un hombre te golpee, te haga daño, no, y muchísimo menos delante de tus hijos. Estos ya son extremos, pero también la violencia es cuando una mujer recibe palabras de menosprecio, insultos, que te hacen sentir mal como ser humano, ¿sí? O sea, ya es violencia psicológica, a veces es violencia económica, que porque el marido se enojó porque no le tuviste la sopa a tiempo, pues no te da el chivo y todo eso, como le decimos acá en México, el gasto para la casa, eso también se convierte en violencia económica. Entonces, tenemos que inmediatamente detectar eso, ¿verdad? Cuando en un matrimonio se está dando ese tipo de violencia. Mejor cortar a tiempo, arreglar a tiempo esa situación y no llegar a convertirse en una relación tóxica, en una relación donde se pierde el respeto, donde se pierde todo. Entonces, hay que estar siempre muy alertas. Tenemos que demostrar, ¿verdad?, que nuestra vida debe de ser un ejemplo a seguir porque nosotros estamos siguiendo a aquel que es perfecto. Nosotros no somos ni vamos jamás a ser perfectos, pero repito, si buscamos la excelencia. Punto número 2, ¿cómo amar a nuestros hijos? Amar a los hijos abarca muchísimo más que darles todo el cariño y cubrir todas sus necesidades. Amar a nuestros hijos, dice Proverbios 13:24, los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Nuestros hijos, con ese amor que les tenemos, debemos disciplinarlos en amor, guiarlos a conocer a Jesús y a obedecer a Dios, la verdad. Si ellos aprenden a amar a Dios, desearán tener una vida siempre sana, una vida cercana a Dios, obedeciéndole en sus ordenanzas. Si tú estás acostumbrada a dejar que tu hijo haga o tu hija lo que bien les parece para no mortificarte, para no hacerte problemas, pues estás muy mal. Entonces quiere decir que tú no estás de veras queriendo lo suficiente a tu hijo si no lo disciplinas. El amor es disciplina. Por eso Dios nos ama tanto que cuando nos toma como sus hijos, nos adopta como hijos e hijas, no nos deja como cuando nos encuentra. Nos va a ir disciplinando conforme nosotros vayamos caminando en pos de Él, que vayamos siguiendo su palabra. Él nos va a ir disciplinando, nos va a ir corrigiendo todo aquello que nosotros adquirimos en el mundo, en el pecado. Nuestros hijos tienen que ser educados, tienen que ser disciplinados. Hay muchas madres jóvenes, yo lo he comentado en otras ocasiones, hay mucha mujer joven que anda en los restaurantes, en los centros comerciales y los niños pequeños hacen lo que bien les parece a donde quiera que vayan sin ninguna corrección, sin ninguna disciplina. Los expones, mamá, a que cualquier persona les llame la atención, que cualquier persona los trate mal. ¿Por qué? Porque a la ausencia de autoridad, cualquier persona se convierte en autoridad de tus hijos.
Entonces tienes que tener muchísimo cuidado en ese sentido. Si tú verdaderamente amas a tu hijo, a tu hija, tienes que disciplinarlo, pero no quieras disciplinarlo cuando ya son adultos, que ya peinan canas, que ya están casadas, que ya están casados. Allí ya sí, tú también irías, mamá, en contra de lo que Dios establece. No por el hecho de ser madres quiere decir que siempre vamos a tener nosotros el tiempo para educar a nuestros hijos cuando ya son hombres y mujeres ya, con una vida incluso aparte. Me explico, o sea, tenemos que tener un equilibrio. En las cosas del Señor todo es un equilibrio. Si tu hijo o hija todavía está en tu casa, tiene que respetar reglas, tiene que haber una disciplina. Aun y cuando este sea un adulto o una adulta joven y que esté bajo tu resguardo económico en todos los sentidos, porque está estudiando, porque se está preparando, porque todavía no abandona el nido, ¿verdad? Como luego dicen, tiene que aquel hijo, aquella hija respetar tus reglas. Tú tienes que poner una regla disciplinaria allí en tu casa. Y si no, pues ya cuando son mayores de 18 años, pues ya Dios te bendiga, hijo, tú no los corres, ¿verdad? No los corre uno, ¿verdad? No puede uno. El hijo tiene que ser como esos aguiluchos. Cuando el águila ya lo preparó a su viejito, a su aguilucho, bueno, ya lo enseñó a volar y todo, ya después le quita la comodidad del nido, pero todo en su tiempo. Hay madres que se van a los extremos. Yo las he escuchado, a mí nadie me lo platica, no es porque alguien me lo comentó, yo las he escuchado y se me hace fuerte porque son mujeres que por supuesto no conocen de la palabra de Dios y ahí es donde nosotras entramos para hablarles de ese amor que Dios tiene para nosotros, ese amor que Dios demostró a través de su Hijo Jesucristo que vino a morir en una cruz, ¿verdad? Esas madres, algunas han expresado, no, yo en cuanto cumpla la mayoría de edad, que se vaya. No, aquí no va a estar más, que se vaya, pero que agarre sus cosas y se vaya. Tampoco no puede ser eso, mamá. No. Si tu hijo, tu hija, es un muchacho, una muchacha que está trabajando y está estudiando y está todavía bajo tu techo, tú no lo puedes correr. Digo, y menos si está respetando las reglas que tú tienes en tu casa. ¿Sí me explico? Si no las está respetando y es un hijo rebelde que no quiere someterse a la disciplina y tú todavía le estás manteniendo, le estás dando estudio, etcétera, bueno, pues allí sí, ¿verdad? Hay situaciones especiales. Pero no nada más porque tú dices, no, yo no lo quiero, ya cumpliendo ya su mayoría de edad, que se vaya. Yo ya no aquí, yo no puede estar, tú no puedes hacer eso. Tu hijo, tu hija tiene que salir de allí, pero no porque tú lo corras, ¿verdad? Ya sea porque se va a casar y va a hacer su vida aparte, pero no porque tú lo estés obligando allá a abandonar el nido. Tampoco no hay que ser extremistas. Entonces, vamos a guiar a nuestros hijos a la disciplina. La disciplina cuando están pequeños es cuando son como esponjitas los niños, que es la edad, la etapa, el ciclo en el cual una madre tiene que educar a un hijo. Te repito, ya cuando van creciendo, ya vas tú viendo que ya el ciclo de educar, todo lo hizo Dios de una manera perfecta. Dios nos dio ciclos, los animales, dice la Biblia, saben sus ciclos, saben sus tiempos para parearse, para criar a sus cachorros. Ellos sí cumplen con los ciclos, los animales. Imagínate, nosotros queremos andar educando a los hijos ya grandes, ya mayores, por favor, no. Te digo, cuando están los hijos ya que empiezan a crecer, que son adolescentes, ya empiezan a revelársete a ti, como que ya no los puedes tratar, pues ya tienes que empezar a mantener, como dice la palabra de Dios en Efesios, ¿verdad? Hijos, respetar a vuestros padres, padres, respetar a vuestros hijos. Tiene que establecerse un vínculo de respeto. Los padres tenemos, nos guste o no nos guste, tenemos que respetar a los hijos. A veces nos sentimos acá que porque somos las mamás y todo podemos faltarles al respeto. No, yo lo he vivido en carne propia, por eso te lo comparto con amor. No podemos ni debemos hacer eso. Te digo, los excesos no son buenos. El equilibrio en todo lo da el Espíritu Santo. Los extremos jamás serán buenos. ¿Sí? Entonces vamos a buscar qué cosa, la sabiduría de Dios para poder hacer las cosas de la manera que Dios determina, que Dios quiere para nuestro propio beneficio.
Punto número 3, ¿cómo ser prudentes? A veces somos, tan imprudentes, la lengua otra vez se nos va, ¿verdad? Proverbios 8:12 dice, yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio. O sea, como si estuviera hablando la sabiduría en este proverbio. Yo convivo con el buen juicio. Sé dónde concentrar conocimiento y discernimiento. O sea, la prudencia, mujeres, es un resultado, y hombres también, es un resultado de la sabiduría y el buen juicio. Las mujeres que decimos conocer de Dios, debemos ser prudentes y tener discernimiento, ¿verdad? ¿Qué tipo de discernimiento? Para saber, escuchen, cuándo hablar, cómo actuar y qué decisiones tomar que sean centradas en la perfecta voluntad de Dios. La sabiduría y la prudencia nos van a preparar para poder edificar nuestros hogares en amor y en el temor del Señor. ¿Qué es temor del Señor? Tenemos que tener ese temor reverente, con respeto, porque Dios no es igual que nosotros. Él se merece todo el respeto. Él es el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, del cielo, de las estrellas, del firmamento, de los mares, de todo. Él todo lo hizo. Nosotros somos menos que granos en el desierto. Sin embargo, Él nos ama tanto que no nos da esa importancia. ¿Sí? Entonces tenemos también, aunque Él nos ama tanto, tenemos nosotros que entender que Él es un Dios soberano, poderoso, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y tú y yo tenemos que respetarlo y temerle, así como le temíamos a nuestros padres cuando nos disciplinaban, ¿verdad? Nos daba mieditis. Bueno, con Dios también debemos de tener ese temor. De no ir a ofenderle. Yo me espanto de escuchar a cuánto imprudente que se atreven a negar a Dios, que se atreven a cuestionar, a enjuiciar a Dios. Dios nos libre de veras. Dios tenga piedad de nosotros. Punto número 4. ¿Cómo ser castas? Híjole. Efesios 5:3 nos enseña que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Dice la palabra de Dios. Le repito la cita, Efesios capítulo 5, versículo 3. Tales pecados como la perversión sexual no tienen lugar en el pueblo de Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Debe de ser. Por lo tanto, tenemos que cuidarlo. Que nuestro corazón y mente se mantengan en santidad. ¿Qué quiere decir santidad? Apartado. Hoy en día la revolución sexual está a la orden del día. Valga la repetición. Mira, ahora una pareja puede vivir sin estar casados, ¿sí? Y la gente dice, pero no está mal. No, está bien, pues sirve que se conocen, así nos echan el lazo para toda la vida. Error. Ese es uno de los preceptos diabólicos. Ahorita te voy a explicar por qué. La pureza de la mujer, del hombre, debe reflejarse no solo en nuestras acciones, también en nuestra manera de vestir, sobre todo las mujeres, ¿sí? Y la manera de tratar a los hombres que no son de nuestra familia. Y es nuestra responsabilidad también enseñarlo a las hijas, a las sobrinas, si no tienes hijas, a las mujeres jóvenes, si estás en una iglesia, si estás en un grupo de influencia, no sé. Puedes enseñar a las mujeres jóvenes a conducirse. Hoy en día, olvídate, es una cosa de dar miedo. Las mujeres enseñan hasta lo que ya no, ¿sí o no? Su manera de vestir y luego lo más triste,
lo más lamentable es que muchas personas que son creyentes han caído en esa situación. Dicen, bueno, pues sí, yo soy cristiana, más bien Cristina, ¿verdad? Cristiana y te vas a vestir exactamente igual como cuando ni siquiera se tiene el respeto ni el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que provocamos las mujeres? Sobre todo aguas mujeres con esto que les voy a decir. Las mujeres provocamos, los hombres no son iguales que nosotros, ¿eh? Aclaro ese punto para que no te sientas que eres igual. No, no, no. El hombre es completamente diferente a nosotras las mujeres. Los hombres, ellos son de temperamento más cálido que nosotras, ¿sí? Los hombres ya traen su temperamento sexual, ellos les gusta el sexo. Yo creo que, no digo que a las mujeres no nos guste, pero a los hombres es algo diferente, me estoy explicando. O sea, los hombres son desde sangre más caliente, más temperamental. Y si ven a una mujer, ¿verdad? Muy llamativa, con escotes muy prolongados, enseñando la pierna bastante, etcétera, etcétera, pues imagínate lo que vas a provocar, ¿verdad? Entonces, nosotras cuando ya conocemos del Señor, aunque estés muy hermosa, que si estás, porque estamos más que hermosas en Cristo, con mayor razón te tienes que cuidar en tu manera de vestir. ¿Qué te estoy diciendo yo? Que te pongas con faldas hasta el suelo, no estoy diciendo semejante cosa. Yo no he dicho eso, porque tampoco te digo, los equilibrios deben de estar bien. O sea, los extremos no son buenos, debe de haber un equilibrio, ¿sí? La vestimenta no te va a hacer creyente ni la más santa, porque santo quiere decir apartado, ¿sí? Pero no te va a dar otro sentido espiritual la vestimenta, ¿sí? Te puedes poner pañoleta en la cabeza, te puedes poner las naguas hasta el suelo y eso no te hace más espiritual. No confundamos. El que tú y yo, como mujeres que conocemos de la palabra de Dios, nos vistamos con decoro, no quiere decir que a fuerza tienes que traer cierta vestimenta. Me explico. No vamos a caer como en las sectas. Hay sectas, no es crítica, no es juicio. Por amor a Dios, vamos a hablar como debe de ser, la verdad nada más. No estamos juzgando a alguien en especial, pero tú puedes, a tu mente pueden venir muchas cosas aquí en México, en países que usan vestimentas que se tapan hasta los ojos, y eso no nos hace más espirituales. En cambio, una mujer que trata de ponerse ropa bonita, que no anda enseñando más de la cuenta, bueno, pues es una mujer que está vistiendo con decoro. Puedes traer vestidos muy bonitos, puedes traer conjuntos de pantalón con blusa bonitos, sin necesidad de andar enseñando. A veces andan con unos pantalones rotos, hasta las sentaderas, hasta las pompis enseñando, de veras, en serio. O sea, de eso se trata, ¿verdad? De que nosotras tenemos que ser muy prudentes y muy castas, muy cuidadosas en nuestra manera de vestir, principalmente eso. Y lo más fuerte es de que te quites de tu mente de que tú puedes andar de pareja en pareja y eso te va a hacer, no sé, ¿verdad? Una mujer más de mundo. No, al contrario, estás cayendo en un, en un despeñadero que no tiene fondo. Cuando nosotras las mujeres, digo nosotras, porque no me estoy asustando, empezamos ya nuestra vida acostándonos con el primer hombre, entregándole nuestra virginidad sin tener ningún pacto de matrimonio, que tú te dejaste ir nada más porque sí, yo lo digo por mí primeramente, ¿sí? No estoy juzgando a nadie, estoy hablando de mí. Tú ya desde ese momento ya no te diste ningún valor, tú ya no te diste ningún valor. Y de allí ya se cuenta que empieza uno una carrera. No, pues este sí y aquel no y el otro también. Y sí me explico. Lo vimos en esa parábola con Jesús, con la samaritana. Le dijo, háblale a tu marido cuando se acercó al pozo. Y le dijo la samaritana, dijo, pues no tengo marido. Bien dices, tú has tenido 5 y el con el que estás no es tu marido. El Señor sabe, ¿verdad?, lo que nosotras hemos vivido en nuestra sexualidad, con nuestra sexualidad. Entonces, hacer castas cuando nos está llamando aquí
es que tenemos que respetarnos, sobre todo cuando ya estamos conociendo cada vez más y más de aquel que es santo y perfecto entre lo perfecto, que es Dios. Que nuestro pasado oscuro, de donde nos sacó Dios, está siendo transformado para ser un ejemplo para los que están todavía en ese mundo de oscuridad y que tú les puedas demostrar que sí se puede salir con la ayuda de Dios, nada más, y obedeciéndole y caminando en pos de Él. Entonces, también nosotras tenemos que anhelar eso. El mundo dice, ¿verdad? Muchas cosas. Te decía yo hace un momento que son preceptos diabólicos. El creador o el escritor de la Biblia satánica, un chiflado que escribió esta disque Biblia satánica en 1960. Ni creas que empieza hablando de que tienes que adorar al enemigo. No, fíjate que no. Lo primero que dice son los requisitos, ¿no? Que tú digas o que tú pienses, pues, no existe el mal, así, no existe el mal, Dios es una energía, yo soy mi propio Dios, y pues yo soy el Juan Camané y a mí nadie me controla, yo soy, si yo tengo rencor y sentimiento, ¿qué tienes? Son sentimientos naturales y yo puedo dejarlo salir, porque decía ese chiflado, dice en su Biblia satánica, Anton LeBoy, dice que decía, bueno, pues dejó ahí escrito, ¿no? Que el hombre es un animal. Así que como los animales, pues se van y se aparean a la hora que les toca o que su ciclo les demanda, porque son animales, que así el hombre, ¿verdad? Es animal, que sus instintos puede dejarlos salir a flote porque al fin de cuentas decía que somos animales. O sea, esos son sus preceptos. Ahí ya te va diciendo de qué lado van encaminándose esos preceptos. No necesariamente te tienen que decir que tienes que adorar al enemigo. No, es la rebelión que traemos. Porque mucha gente dice, no, yo puedo vivir mi vida a mi manera. Si no me hallo con este hombre ahorita viviendo, me busco el otro. Y si no, pues al rato. O sea, vas pensando en una rebelión y a tu manera y todo eso, y tú vas marcando el camino que quieres seguir. Cuidado con esas expresiones de rebelión, de que yo hago lo que yo quiera. El hecho de que Dios nos dio un libre albedrío y lo respeta, no quiere decir que vamos a hacer lo que nos dé nuestra real gana y no haya consecuencias. ¿De acuerdo? Siempre va a haber consecuencias cuando tú y yo quebrantamos las leyes de Dios. Así de sencillo. Punto número 5. ¿Cómo ser cuidadosas de sus casas? Parte importante del rol que Dios nos ha dado a las mujeres es cuidar del hogar. No nada más hacer el quehacer, lavar los trastes, no. Además de tener un hogar ordenado y limpio, necesitamos cuidar la condición de nuestra familia. Hay que estar atentas a las necesidades del esposo cuando se tiene, de los hijos, hablar con cada uno de ellos, mantener una comunicación constante, ¿verdad? Para estar al tanto de sus vidas, de sus necesidades y de eso nos va a ayudar de qué manera podemos orar por ellos, de qué manera les podemos dar la palabra correcta, ¿sí? La palabra que necesitan en ese momento nuestros seres queridos. Tenemos que ser sensibles, mujeres, a darles tiempo a nuestros seres amados, tiempos de calidad, escuchar, consolar y aconsejar cuando sea necesario, sobre todo cuando nos pidan nuestros hijos, ya adultos, el consejo. Te repito, cuando están bajo nuestra autoridad en la casa todavía, pues, hijo, ¿me permites darte este consejo? Porque de hecho, bueno, pues tú eres un muchacho, una muchacha que está aprendiendo todavía a conocer la vida. Porque a veces también las madres, los padres, somos dominantes, creemos que le podemos aconsejar al hijo ya cuando son adultos a la hora que queramos y dar nuestras opiniones porque somos los padres. No,
Te repito una vez más para que se te grabe, por favor. Tenemos que enseñarnos a respetar a nuestros hijos. Y más, y muchísimo más cuando ya no están ni en tu casa y que son hombres y mujeres ya adultos que tienen sus propias vidas. Si te piden la opinión, excelente. Dáselas en amor, en gracia, no tratando de imponer tu criterio, lo que tú crees, lo que tú piensas. No, con respeto. Punto número 6. ¿Cómo ser bondadosas? Híjole, aquí batallamos, ¿verdad? La bondad es un fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 dice, y un corazón bondadoso es un instrumento que ministra y bendice a los demás. Que podamos ser llenos de bondad por su Espíritu y reflejemos el amor y la gracia de Dios en todo lo que hagamos. Así es como vamos a nosotros a mostrar que verdaderamente estamos caminando en pos de Jesús. El mayor propósito de enseñar el modelo de Cristo es que al enseñar a otras mujeres a cumplir con este supremo llamado, la palabra de Dios no sea deshonrada. Tenemos una responsabilidad de suma importancia y por ello necesitamos acudir al Señor y pedirle su gracia para que podamos caminar en Él. Proverbios 31, versículos 10 al 31, habla de la mujer virtuosa. En este proverbio que fue escrito por la madre del rey Lemuel o el rey Lemuel, la madre de este rey le hizo algunas indicaciones de cómo ser un buen rey, pero también le dio indicaciones de cómo debería de ser la mujer que iba a ser su compañera. Y es precisamente que nos dice de este proverbio 31, yo le recomiendo que lo lea todo, del capítulo 31, versículos del 10 al 31, yo le voy a dar lectura. Usted lo va a leer todo. ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes, su marido puede confiar en ella y ella lo enriquecerá en gran manera en la vida. Esta mujer le hace el bien y no mal todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra con sus ganancias, planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara siempre está encendida hasta las altas horas de la noche. Tiene sus manos ocupadas en el hilado con sus dedos, tuerce el hilo, tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado cuando llega el invierno. No teme por su familia porque todos tienen ropa abrigadas. Ella hace sus propias colchas. Se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo, confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen, su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsela por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. Esta descripción de este proverbio retrata el modelo de una mujer que ha centrado su vida en Dios. Es en Él donde encuentra su fuerza, de Él recibe su sabiduría y en Él descansa su confianza. Dios es la fuente y el pan de vida. Solo de Él podemos recibir
la gracia para cumplir con ese precioso llamado. La mujer que teme al Señor será alabada. Esta alabanza no es para vanagloria, sino para reflejar la gloria y el carácter de Cristo. Que sea un testimonio para nosotras, las mujeres, de la abundante gracia de Dios y su amor por nosotros. Aquí nos enseña 12 preceptos muy importantes. Primero, una mujer virtuosa, una mujer que es digna de toda confianza, una buena administradora, una mujer trabajadora, una mujer que busca continuamente de Dios, una mujer que respeta a su esposo, una mujer que es precavida, es una mujer que se previene para las malas rachas que todos los seres humanos tenemos, ¿verdad? Es una mujer bondadosa, es una mujer que teme a Dios, es una mujer que es que honra a su esposo delante de todos, le da su lugar de esposo. Es una mujer que continuamente está viendo por las necesidades de su familia, o sea, está atenta, es diligente en su hogar. Es una mujer que está pendiente de todos los miembros de la familia, pero también es una mujer que es emprendedora, es una mujer que sabe hacer negocio y sobre todo es una mujer de fe. ¿Por qué? No teme al futuro, ¿por qué? Porque ya se previno ella y aquí lo podemos ver. Así que espero yo que esta clase haya sido como siempre de mucha edificación, de bendición para usted, porque para mí sí lo ha sido. Esta clase tiene como propósito seguir enseñándonos como mujeres cómo conducirnos, sobre todo cuando ya usted y yo conocimos de la palabra de Dios. No se trata de estar señalando lo que usted tiene o no tiene que hacer. Aquí la sabiduría, la dirección nos la da el Espíritu Santo. En ningún momento piense usted que son palabras que uno toma de aquí y de allá. No, todo está en base en la palabra de Dios. Dios le bendiga y le damos gracias al Señor por esta clase, por este tiempo, porque nos dio las palabras precisas, porque el Espíritu Santo se reveló a través de esta enseñanza y va a seguir haciéndolo. Nos mostró áreas de nuestro corazón que tienen que ser restauradas por el poder del Espíritu Santo. Y gracias a los méritos, de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos hasta el trono de la gracia confiadamente, porque somos escuchadas por ese Dios maravilloso, por ese Dios lleno de amor, de poder, de gracia, de bondad, de oportunidades que nos da. Gracias a los méritos de Jesucristo podemos estar delante de Él, clamando por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Señor, ayúdanos, Padre, a ser personas diferentes, a caminar en tus caminos, Padre, a entender lo que tú quieres para nuestros beneficios. Señor, con tu palabra nos dejas tantas maravillas, Padre, que si las obedecemos, nosotros vamos a ser las personas que vamos a resultar beneficiadas. Gracias, Padre. Bendícenos, Señor, y todas esas personas que están, Señor, viendo esta clase sean grandemente bendecidas. Dios le bendiga, nos vemos en la próxima clase.